El riesgo aceptable es la relación que existe entre el beneficio que nos aporta una acción y el riesgo que entraña esa misma acción. Es un valor que varía según la acción y según cada individuo. Pongamos que una persona con fobia a las arañas quiere pasar una noche en una casa de campo. Esta persona, mientras mantenga la calma, va a poder dormir tranquilamente en esa casa, sin obsesionarse con las telarañas que puede haber en las esquinas de los techos. El beneficio de pasar allí una noche es mayor que ese pequeño riesgo. Pero si soltamos en esa casa 2 cajas de arañas, la barra de riesgo subirá y será mayor que el beneficio de quedarse allí a dormir. Pero hay una manera más eficiente de subir esta barra, y es que no hace falta traer más arañas, solo hace falta obsesionar a este individuo con fobia con las mismas arañas que ya tenemos. Para esto lo que tenemos que hacer es centrar la atención del individuo constantemente en las arañas o los sitios que puede haber arañas. Hay que cogerle del hombro, llevarle a dar una vuelta por la casa y alumbrar con una linterna en todas las esquinas que sabemos que hay arañas. Y hay que comentarle el problema de las arañas y que las arañas están por toda la casa, etcétera, etcétera. Cuando hayamos acabado el proceso, la barra de percepción de riesgo, la sensación de que una araña va a tocarle mientras duerme, se va a disparar. El individuo ya no va a verlo de la misma manera, aunque el riesgo real sea el mismo. Si el Estado, por alguna razón, quiere conseguir que dejemos de ducharnos, lo único que tiene que hacer es conseguir fijar nuestra atención en la posibilidad de que resbalemos y nos abramos la cabeza. La posibilidad es ínfima. Nuestra barra de percepción de riesgo es tan pequeña que ducharnos nos sigue mereciendo la pena. Pero si el Estado consigue obsesionarnos con esa posibilidad de caernos, nuestra barra de percepción de riesgo va a crecer hasta hacerse mayor que el beneficio. Para centrar la atención del individuo en un riesgo concreto, se utilizan los medios de comunicación. Si el Estado quisiera, de repente se empezaría a hablar cada vez de forma más constante de que cada año mueren 400, 500, X personas resbalándose en la ducha. Un individuo que mantenga la calma puede hacer un sencillo cálculo y comprobar que las probabilidades de morir de esta forma son tan ínfimas que no se deberían tener en cuenta, que no justifican hablar de ello constantemente en los medios de comunicación. Sin embargo, el bombardeo mediático va a continuar y tarde o temprano el receptor va a entender que si se habla constantemente de ello es porque esto es un problema. Una vez que se ha conseguido crear el problema, se emplea la técnica de llevar la cuenta de fallecidos al año en tiempo real. En enero habrá tantos fallecidos, en marzo habrá tantos más X, y así sucesivamente. Cada vez que se hable del tema en los medios es imprescindible ir actualizando la cifra, porque así el individuo tiene la sensación de urgencia. El individuo siente que mientras no se haga nada por evitarlo, esta cifra va a seguir subiendo. Aquí el Estado ya tiene el tiempo a su favor, porque las cifras día tras día siempre van a subir. Y al individuo no le importa que eso sea normal. Al individuo no se va a parar a pensar si sube mucho o poco, si es normal o no. Lo único que le va a cautivar la atención es que este contador es imparable. Cuando se ha conseguido concienciar lo suficiente al individuo, ya se le puede obligar a que instale medidas de seguridad en su ducha, como por ejemplo alfombrillas antideslizantes, si no lo ha hecho ya por su cuenta. Pero para hacerlo obligatorio, se apela a la conciencia de grupo. Se disfraza esta pérdida de libertad como una gesta colectiva. Se ametralla a la población con consignas del tipo nos afecta a todos, unidos contra los accidentes, ni uno más, o algo similar. Así lo que se consigue es que cada individuo se involucre en esta campaña de pérdida de libertad y cada individuo sea una especie de comisario político para los demás.
el individuo ya pasa a acusar de irresponsable al que no instale una alfombra antideslizante en su ducha. Y si el Estado quiere, puede llegar a prohibir de forma absoluta que cualquiera se pegue una ducha. Para ello solo va a tener que marcarse el objetivo de víctimas cero. Y aquí utiliza la palabra víctimas y no fallecidos. Porque utilizando la palabra víctimas, el individuo siente que algo está matando a esas personas. Siente que tiene que detener a alguien que está matando a esas personas. Como cualquier actividad, por inocua que sea, siempre va a entrañar un mínimo riesgo, la única solución total es prohibir la actividad. Si nadie se ducha, nadie se cae. No hay otra solución absoluta. Y el individuo al final lo va a acabar aceptando, porque esa es la única forma de detener el marcador. Todavía no se ha dado el caso en el que el Estado ha visto una especial utilidad en prohibirnos darnos una ducha. Pero esta misma técnica, este proceso sí que se aplica para quitarnos otras libertades, y el ejemplo más claro es la libertad de movimiento. Actualmente los muertos por accidentes de tráfico en España rondan el millar al año. Si esta cifra no fuese continuamente expuesta al individuo, este sencillamente no se preocuparía, porque sus posibilidades de morir en un accidente son menores que morir de una enfermedad circulatoria, 120 veces menores. Y no por esto cuida su dieta de una forma obsesiva. Las posibilidades de morir en la ducha, de hecho, son más o menos de la misma magnitud. Y no por ello se preocupa cada vez que se va a dar una ducha. Un individuo normal se preocupa de tomar precauciones, pero no se obsesiona con el riesgo. Pero el Estado quiere conseguir que este individuo renuncie a su libertad de movimiento y por eso se le dispara su barra de percepción de riesgo. Los beneficios de conducir libremente son obvios y son inmensos. Hay pocos ejemplos más claros de libertad. Pero aún así la barra de riesgo se puede disparar por encima de este beneficio si se le obsesiona al individuo con el riesgo que entraña. Se aplica la técnica de llevar la cuenta y se consigue que el individuo vea un problema donde antes sencillamente no veía nada. Se le obliga a tomar medidas de seguridad. Para que la masa pida que se hagan obligatorias y no solo voluntarias, se utiliza la técnica de convertir la prohibición en una gesta colectiva. Todos unidos estamos salvando a las víctimas, todos unidos estamos poniendo freno a las muertes, todos unidos de forma responsable tenemos que acabar con esto, ni uno más. Si alguien no colabora en esta gesta, pasa a ser un proscrito, un irresponsable que no tiene sentido del deber cívico. Cuando el Estado le castigue por no obedecer, la sociedad va a aplaudir. Si alguien se siente con fuerzas de desafiar al Estado porque le dan igual las multas y las posibles penas, no va a poder sobrevivir al ostracismo de todos los que lo rodean. El Estado y la sociedad actúan compenetrándose. Ahora, si ya se ha quedado satisfecho el Estado con haber obligado a la población a llevar un cinturón de seguridad, o a llevar protección en moto, o más adelante a tener que informar de forma telemática a las autoridades del itinerario que se quiere seguir, se puede detener ahí. Solo hace falta aflojar la presión psicológica. Pero si se quiere continuar, se puede seguir la técnica de manera indefinida, y para eso se marca el objetivo de víctimas cero, y como en cada actividad humana hay un mínimo riesgo inevitable, la única solución será prohibir la actividad. Será prohibir la conducción manual de vehículos y limitar esta posibilidad a los profesionales del transporte. Mientras haya una sola muerte al año en accidentes de tráfico, el Estado puede seguir centrando nuestra atención en ese riesgo hasta que le entreguemos nuestra libertad. Lo que antes podía hacer cualquiera, ahora solo lo pueden hacer
unos determinados individuos que el Estado ha designado para ello en condiciones de seguridad. Este es el proceso que se ha seguido para activar el miedo en el caso del coronavirus. El Estado podría haber esperado un virus apocalíptico que acabase con la mitad del planeta, pero al convencer al individuo de que le entregue su libertad de movimiento, sin necesidad de que llegue la peste negra, se asegura de que cuando llegue la peste negra, el individuo le dé las gracias mientras le tiran por un puente. Lo cierto es que el invierno pasado, como todos los inviernos, murieron ancianos por neumonía, algunas causadas por virus. Esto no tiene nada de particular, puesto que en la batalla contra el tiempo, el sistema inmunitario siempre va a acabar perdiendo. El cuerpo humano no es eterno, y cuando llega a un estado en el que no puede mantener a raya las amenazas exteriores, sencillamente muere, tan natural como la vida misma. Perfectamente se pudo dar el caso el año pasado de que un virus precipitase la muerte en el doble de ancianos, pero nadie se tomó las molestias de aislar un virus en concreto, ponerle un nombre y empezar a contar fallecimientos. Primero, se pone un nombre a esta amenaza invisible, para que el miedo tome una forma concreta. Después, se coloca el contador. A partir de aquí, solo hay que esperar. Al colocar el contador en cada medio, en cada televisión, en cada página de noticias, en cada red social, se ha conseguido disparar la barra de percepción de riesgo del individuo. El individuo tuvo un invierno muy feliz el año pasado sin ser consciente de este riesgo, pero este invierno se le está obsesionando con este mismo riesgo. No le importa si los muertos son muchos o pocos, no se para a pensar si es normal o no, no se para a valorar ninguna cifra. Al individuo lo único que le importa es que la cifra sigue subiendo a cada día, a cada hora. El contador tiene una cifra mayor. Y si alguien niega esto es porque está ciego. Cada vez muere más gente. Con esta técnica se ha conseguido activar el miedo latente en el individuo y ahora solo hay que darle forma, solo hay que darle una dirección concreta.